Bienvenidos a la capacitación de consignación y contabilización de cesantías en el sistema de nómina web. El proceso para efectuar la consignación de cesantías, que se realiza el 14 de febrero del presente año, es el último plazo que tienen los empleadores para consignar el fondo de cesantías y los montos correspondientes a esta prestación social. Resultado de la liquidación de cesantías realizada el 31 de diciembre de cada año. Este proceso no se realiza por prestaciones sociales ni por anticipo de cesantías. El proceso se hace por consolidación y lo que hace es que trae el saldo del consolidado a diciembre 31 y queda el saldo que se le debe a los empleados. En este video indicaremos el procedimiento a seguir para generar el valor a consignar a los fondos de cesantías. Acá lo que debemos verificar acá en maestros, en nómina maestros, conceptos, debemos verificar que esté creado y parametrizado este concepto. El proceso de consignación de cesantías no es las cesantías de modo 13, que es cuando liquidamos o hacemos un anticipo de cesantías, sino las de consignación que son de modo 15. Esta debe estar parametrizada en este concepto. Lo que estamos visualizando en el sistema debemos tener presente, y es muy importante saber que debe estar creado a nivel de maestros este concepto de modo 15 para la consignación de cesantías, y tener también presente que su equivalencia aquí en la pestaña de generales esté la cuenta por pagar al respectivo fondo, en este caso la 2380. Esto debemos tenerlo en cuenta al inicio, antes de hacer la consignación y la contabilización de las cesantías. El procedimiento para hacer nuestra liquidación de las cesantías, aquí en liquidación, documentos, denomina documentos, se debe crear el documento donde se va a procesar la novedad de consignación de cesantías de los saldos generados al mes de diciembre del año inmediatamente anterior, en este caso 2019. Puede ser creado con fecha enero del año actual este documento, o en la primera quincena de febrero, la cual tenemos que tener presente que el plazo máximo de pago es el 14 de febrero. El proceso se debe efectuar en un tipo de documento que identifique esta transacción y que sea independiente de la nómina, de modo que se pueda realizar posteriormente la contabilización, y después de crear el documento se hace el proceso de liquidación. Acá el documento se crea como se hace cuando se liquida una nómina, pero en este caso tenemos que tener presente que es un documento independiente. Acá yo ya lo tengo creado. Lo buscamos. Y acá me dice el tipo de documento, es un documento independiente que yo lo he creado, consignación de cesantías. Acá el tipo de nómina que yo tengo es nómina mensual, y el lapso que yo escogí es el lapso de febrero. El tipo de liquidación sabemos que es nómina y o novedades. Y el tipo de selección ustedes lo pueden hacer por filtros, que es de manera colectiva, que le va a hacer la consignación y la contabilización a todos sus empleados, pero en este caso lo voy a hacer por empleado. Acá me genera una pestaña de selección en donde solamente le voy a hacer a estos 3 empleados la consignación y la contabilización de manera de ejemplo, para que ustedes vean el proceso. Para hacer la liquidación de las cesantías, después de verificar el concepto y después de ver que la cuenta esté ya parametrizada y crear el documento, debemos hacer la liquidación de las cesantías. Acá en nómina, procesos periódicos, consolidación, transacción consolidados, cesantías, intereses, donde se deberá asignar el tipo y el número de documento creado previamente para este procedimiento.
El tipo de documento no es un documento independiente, en este caso es el de consignación de las cesantías. El documento que nosotros queramos aquí en documentos de nómina, que es el número 2. Y donde selecciono la opción de las cesantías en este campo. Acá en valores de consolidado, añadir el año, asignar el 2019 en este campo de valores de consolidados, y de esta manera el aplicativo lee los saldos que a nivel de consolidado en diciembre del 2019 quedaron por este concepto y los procesa en este documento. Dar clic en procesar en esta opción. Cuando termina la validación de ejecución del proceso, a nivel de la pestaña de resultados, el sistema me muestra cada uno de los empleados con el valor asignado a consignar por cesantías, según el saldo acumulado a diciembre del año inmediatamente anterior. Acá en esta pestaña me muestra el valor de devengo y lo que yo le debo consignar a mis empleados. El proceso de contabilización del documento de consignación de cesantías. Primero, debemos verificar el concepto de modo 15, consignación de cesantías, crear la equivalencia contable del concepto de consignación de cesantías en la cuenta por pagar a los fondos, hacer la consignación de cesantías en un documento diferente al de la nómina y al de los demás procesos, preferiblemente en un tipo de documento que identifique esta transacción. En este caso, el CC, consignación de cesantías. Luego procedemos a cerrar el documento y a contabilizarlo. Vamos a darle cerrar al documento y luego les muestro la manera de cómo contabilizarlo. Acá en liquidación, en documentos de nómina, liquidación, documentos de nómina, cierre de documentos. Acá el estado del documento está en proceso, lo voy a cerrar. Llamo el tipo de documento, que en este caso es el tipo de documento independiente, que es el CC, consignación de cesantías. Llamo el documento que yo creé y le doy consultar. Acá me aparece el documento que yo creé, le doy acá este encendido, este chulito, me subraya esto en amarillo y le doy cerrar. Ahí ya lo cerramos el documento. Luego procedemos a contabilizarlo acá en documentos de nómina. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el chulo verde a aprobar. Y al momento de efectuar el proceso de contabilización del documento de consignación de cesantías, asignamos la cuenta correspondiente. En este caso no es esta, sino la 2510. Debemos que tener claro de hacer este cambio, porque se debe cruzar con el pasivo donde tengo acumuladas las cesantías de mis empleados en el campo de cuenta contable de salarios por pagar. Le podemos dar previsualización antes de contabilizar para mirar y visualizar cómo queda contabilizado. Contablemente,
¿qué me va a hacer? En diciembre me quedó un saldo al crédito por el valor total de las cesantías. Cuando hago el consolidado de diciembre, él me deja este saldo al crédito en la cuenta 2510, entonces ahí me queda todo el valor que me va a pagar por cesantías en la 2510. ¿Qué hace este proceso de contabilización? En el documento de consignación, como se cambia esa cuenta de salarios por la cuenta 2510 que ustedes verificaron, él me va a editar esa cuenta, me va a quedar en ceros ese saldo y me lo va a llevar a la cuenta por pagar, que es la que tengo en el concepto de consignación, la 2380, es la de la contabilización y me lo lleva al tercero que tengo creado en el fondo de cesantías que tengamos. Esta es la 2510 donde yo le cambié al momento de aprobarlo y me va a hacer la contrapartida que es la 2380, que es la 2380, que está amarrada acá en esta cuenta contable. Acá verificamos que la 2510 me queda por cada uno de mis empleados de débito, y acá la 2380, el fondo de cesantías, ya me queda en el crédito la contabilización de todos mis empleados. Esta es la manera de quedar contabilizado la consignación de mis cesantías. Como resultado de la contabilización y siguiendo el proceso anterior, se debita el acumulado por empleado en la cuenta de cesantías por pagar y se cruza con el crédito de la cuenta por pagar en el fondo de cesantías y ya queda cruzada en el módulo financiero la 2510 contra la 2380, esa cuenta por pagar. Luego el proceso para auditar la consignación de esos empleados, antes efectuado, o sea, el proceso antes efectuado toma los saldos que quedaron a nivel del consolidado y los asigna en el documento donde se efectuó el proceso. No efectúa un cálculo como tal. Se puede generar una consulta de consolidados por la siguiente ruta, cómo auditar de una manera adecuada y verificar si la consignación está correcta o no de los empleados. Acá en nómina, procesos periódicos, consultas, consultas de consolidación, en donde vamos a buscar el empleado, uno de mis empleados, para auditar si quedó de manera efectiva esta consignación y me tomó todo el saldo del año transcurrido del 2019. Escogemos el lapso y le damos consultar. Acá en código de consolidación solamente le escogemos las cesantías. La consulta de consolidación nos sirve para auditar y verificar que el total de vengado sea el correcto. Acá a nivel de la columna, acá en este empleado, me reporta que las cesantías, el valor consolidado fue 1.700.000. ¿Cómo es otra manera de auditarlo también? Acá verificamos en liquidación, nómina liquidación, consultas, consultas de transacciones,
Buscamos el documento. Y aquí verificamos que efectivamente el mismo empleado, también el de Vengos es 1.700.000, lo mismo que en consultas de consolidado. Esta es la manera y la forma de cómo auditarlo. Ya mirando los conceptos, verificando el modo 15 y su cuenta amarrada contable, de crear nuestro documento independiente, de hacer nuestra liquidación en transacción de consolidados, procesarlo y ver los resultados que me generó cada empleado, aquí verificando que por lo menos este empleado es el mismo que yo audité, 1.700.000, haciendo el cierre y haciendo la respectiva previsualización antes de contabilizarlo. Hacemos nuestra auditoría en consultas de consolidación y en consultas de transacciones. Miramos su consignación. Acá en nómina, procesos periódicos, consolidación, consignación de cesantías ley 50, podemos verificar, podemos hacer la respectiva consignación. Ubicamos el documento ya que creamos en documentos de nómina. El fondo de cesantías no lo colocamos ahí porque cada empleado tiene diferente fondo. ¿Cómo sabemos que cada empleado ya queda amarrado de manera cuando hacemos el plano TXT o generamos el archivo plano que quede en el fondo correspondiente? Acá en Maestros, cuando creamos el empleado, contratos, datos básicos del contrato, aquí en contratos, buscamos el empleado. En la pestaña de seguridad social siempre nos da para que creemos el fondo de cesantías de cada empleado. Entonces, ¿qué hace el sistema? Automáticamente se comunica acá cuando hacemos la consignación y me dice qué fondo de empleados corresponde al fondo correspondiente. Entonces, no hay necesidad de colocarlo acá y simplemente le damos el formato. Acá están los diferentes operadores que ya están creados en cada una de sus empresas y simplemente le damos exportar. Esto me genera un archivo plano, le doy guardar al archivo y hace la respectiva dispersión. Recuerden que antes de hacer todo este proceso debemos mes a mes hacer la consolidación de nuestras prestaciones sociales. La ruta de hacer cada mes la consolidación es acá en nómina, procesos periódicos, consolidación, generación de consolidación. Aquí hacemos mes a mes
la consolidación de todas nuestras prestaciones sociales. Cuando de pronto nos hemos equivocado en este proceso y necesitamos hacer el retiro, también ahí en liquidación, transacciones automáticas, hacemos retiro de transacciones, llamamos el documento y retiramos esto por si algo nos ha quedado mal. Los acumulados de conceptos de cada año para validar la base de liquidación se pueden consultar en el concepto de cesantías de modo 13, ahí en maestros consolidados. Ustedes, si necesitan una auditoría, se hace una preliquidación de prestaciones por el concepto de cesantías y ahí me mostrará tanto la base de liquidación como los acumulados con el cual se realizó a cada empleado el cálculo para arrojar ese valor que se reporta a nivel de la consignación. Acá en liquidación, transacción de prestaciones sociales, liquidación de prestaciones, simplemente llamo al empleado, la fecha de liquidación sería el 31 de diciembre, la fecha promedio es 31 de diciembre, se liquida, le doy a aplicar y aquí le doy preliquidación. Ahí me muestra la base y una auditoría como tal de donde calcula para arrojar ese valor de la consignación. Acá me dice la valor base diaria del empleado. En este caso pues me muestra los intereses porque ya hice la respectiva contabilización, pero acá me muestra la preliquidación de cada empleado. Cuando el trabajador tiene un salario variable, ¿cómo se puede auditar el cálculo? Auditar las bases y los días liquidados que toma el sistema. El proceso de preliquidación me saca la base de liquidación. Recuerden que nuestros parámetros, nosotros en los contratos tenemos un indicador que se llama grupo de empleados. Al nivel de ese grupo de empleados yo parametrizo cada uno de los conceptos prestacionales y dentro de esta parametrización va si tienen un auxilio de transporte o que si me toman unidades de la agrupación y qué base de liquidación es la que me va a realizar el cálculo, esas bases de liquidación, dependiendo de esas bases y de la variable acumulada que tenga el empleado, me da el resultado tanto validar los días que estuvo el tiempo completo, sea el año o sea el semestre, dependiendo de la prestación a auditar y los acumulados que tuvo el empleado durante ese periodo del tiempo. Esa es la manera general de una preliquidación de contrato y sus bases de liquidación asignadas son de la 2 en adelante. Le pedirá una agrupación y esta agrupación es la que me va a dar el cálculo o el acumulado de las variables para usted determinar que efectivamente fueron los conceptos que necesitaba y el valor que lo acumuló. Eso es lo que me hace la preliquidación de las prestaciones sociales. Se puede modificar el valor de las cesantías, no se puede modificar el valor de las cesantías, ningún concepto de modo de prestaciones puede manipular o cambiarse transaccionalmente de manera manual, ya que ellos tienen un modo de liquidación específico en caso de cesantías normalitas para una liquidación de contrato o un anticipo de cesantías en el modo 13 o en el caso de consignación que su modo sea 15. Eso va alimentando automáticamente de acuerdo a cómo están los parámetros de liquidación, un valor a pagar que únicamente reconoce o separa lo que procesa. En este caso, el consolidado certifica a nivel de su saldo a diciembre 31. Ningún concepto en este caso, hablando de cesantías, permite modificaciones manuales.
Si algunos empleados no desean que sean consignadas, sino que se les pague a ellos directamente a algunos colaboradores, eso se reconoce como un anticipo de cesantías. Es el proceso de anticipo en la opción directamente de prestaciones sociales. Aquí hay una opción anticipo de cesantías y ahí se hace y se va a cancelar el saldo total de diciembre y él me va a preguntar su fecha de liquidación y fecha promedios. En este caso, ambas fechas son con fecha del 31 de diciembre, lo muestra que son correspondientes al 2019. Y usted puede decirle calcular y le dice que le trae automáticamente el saldo exactamente igual a lo que reporta su consolidado en el pasivo laboral pendientes por cesantías del empleado. Le saca tanto las cesantías acá como los intereses, el anticipo de la cesantía y los intereses, los acumulados a diciembre 31 por los dos rublos y simplemente le dice aceptar o guardar para que él le guarde ese cambio y es solamente por cesantías, le reactive el campo del valor de los intereses y es la manera de hacerle el pago directamente al empleado y que le saca por el concepto y que le dé de baja ese acumulado al, al pasivo laboral, no por el proceso de consignación porque recuerde que lleva un código del concepto diferente que es el modo 15, sino que al nivel de su equivalencia va direccionada a una cuenta por pagar, en este caso del fondo, que es la que posteriormente me va a contabilizar. Cuando lo hago directamente, el anticipo de cesantías o las cesantías a mis empleados, aquí no queda amarrada con esta cuenta, sino que queda amarrada con la 2510 y con contra la cuenta de salarios por pagar. Eso contablemente queda así si hacemos directamente al empleado. Si recuerden que si quieren saber qué tiene en cuenta por las cesantías, para las cesantías, se hacen por la preliquidación. Esa auditoría es más susceptible de fijarse en fechas de pagos, de movimientos causados manualmente, fechas de liquidación de procesos, fechas de ingresos, fechas de retiro. La preliquidación me muestra la base de liquidación del acumulado del empleado, los días reales y me muestra el final del cálculo, acá en la preliquidación de prestaciones. Si en llegado caso se realiza este proceso y en febrero renuncia o deciden terminar el contrato de un empleado, simplemente se retiran por transacciones automáticas del documento y de consignación al empleado. Ya él no queda cargado con este saldo en el documento, él sigue activo y dará el proceso de liquidación. Lo saca del proceso de consignación y le hacemos la respectiva liquidación de contrato. Ya he explicado el concepto, creado el documento, haciendo la liquidación de las cesantías, el cierre del documento que previamente creamos acá, lo contabilizamos, mirando ahí la contabilización de la 2510 contra la 2380, que es la cuenta por pagar, verificando todos esos aspectos y haciendo la consignación de las cesantías que les explico que está explicado en en el video donde se exporta el TXT y me guarda el documento. Ahí podemos hacer el proceso de la consignación al respectivo fondo correspondiente, verificando todo nuestra auditoría de que quede bien la consignación de cada uno de nuestros empleados y recuerden siempre hacer cada mes la consolidación de las prestaciones sociales,
Verificando todo esto, podemos hacer una efectiva consignación y contabilización de nuestras cesantías. Fue un gusto haberles explicado el proceso de consignación y contabilización de las cesantías. Mi nombre es Lina Marcela León y muchas gracias.